Bien, memorándum con Irán. Y desde el PRO piden avanzar con esto, justamente con este acuerdo. Ahora hubo una nota, una columna de opinión, que fue una respuesta a Cristina. Y lo que hay que hacer con Irán, ¿no? Decía esta columna, o por lo pronto estaba titulada, esta columna que se publicó días pasados. Diego Velar, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué hay que hacer, Diego? Primero hay que dejar sin efecto el memorándum. Este memorándum siempre fue una enorme payasada, vergonzosa payasada. No se puede explicar siquiera ni cómo se gestó, ni por qué se hizo, ni el apuro en ratificarlo. No tiene pie ni cabeza, es una alteración sin lugar a duda de la jurisdicción estrictamente de independencia del Poder Judicial en una investigación. O sea, esto yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad. En la tesis más benigna se equivocó, y lo que tiene que hacer, si es así, es reconocer su error y dejar sin efecto este memorándum, que igual no tiene efecto porque no fue ratificado por la otra parte. O sea, Claro, que esto no existen los medios tratados. Claro. Yo en ese ejercicio, ante la propuesta de la presidenta de decir, díganme cómo seguimos, Así fue, claro. que fue lo que dijo, lo que explicité es lo que antecedentes internacionales a montones demuestran que debería haber sido el camino. Es decir, acá estamos frente a una trabazón, que es la imposibilidad del juez de tomar declaraciones indagatorias a imputados. Están todos en Irán, no salen de Irán, están con una procura de Interpol por la cual no pueden moverse, porque donde se muevan fuera de Irán o a la inmensa mayoría de los países que integran parte del acuerdo de Interpol, serían detenidos y remitidos a la Argentina para cumplir con este trámite. La solución que en muchos conflictos de este tipo se ha logrado son acuerdos de cooperación entre los gobiernos, por el cual el juez se desplaza, tenemos embajada en Teherán que está abierta, les puede tomar declaración indagatoria en suelo argentino, que es la embajada argentina, con todas las garantías del proceso argentino, y el gobierno iraní comprometerse a la comparecencia de los imputados. Punto y aparte. Es decir, eso era sencillamente lo que había que hacer. Si había espíritu de cooperación, o sea, si hay un espíritu de cooperación, hay un mecanismo, es sencillo, hay antecedentes a montones internacionales, ¿por qué no se cumplió con esta vía? En última instancia, si Irán no quiere cumplir con un dato muy sencillo de implementar, es que no quiere cooperar. Entonces no tenemos nada para hablar. Claro, menos vamos a hacer una comisión de la verdad con el imputado si el imputado no tiene ninguna intención de cooperar. Es decir, que efectivamente había camino, el gobierno no lo hizo, tomó un camino equivocado. En principio lo que tiene que hacer es desandar lo mal hecho. ¿Y se puede volver a empezar? Digo, como dice ese tema tan conocido, esa canción, ¿no? Bueno, si el gobierno dice, bueno, esta fue una vía que no caminó, la que yo propongo, que hay otra, ahí mismo, la verdad propongo dos. Digo, si Irán no quiere caminar por ese camino, bueno, se puede ir a Moscú, a La Habana o a Caracas, tres capitales que no puede decir Irán, que no son aliados o amigos de Irán, pero que al mismo tiempo nosotros tenemos vínculo diplomático y en muchos aspectos muy estrechos, como para que esta misma episodio, esta misma indagatoria se haga con todas las garantías para ambas partes en cualquiera de esas tres capitales. O sea, si hay vocación de cooperar, el problema se resuelve fácilmente. Y si no, es que sencillamente hay la vocación de no cooperar, y esto tiene un significado muy fuerte respecto de la verosimilitud de las imputaciones. Hoy estamos en una etapa de imputación, ni siquiera de proceso. Ahora, si efectivamente aquellos que han sido imputados de un delito no comparecen a prestar declaración indagatoria, ni teniendo todas las garantías en su propio país, ni en un tercer país que le da todas las garantías, yo creo que es casi una confesión de culpabilidad. Diego, de acuerdo a la experiencia, ¿no?, de tantos años, ¿cuánta responsabilidad tiene un canciller en los aciertos y errores de una o de un presidente? Mientras está en funciones, todas. Todas. Si no acuerda al 100% con el que es el Poder Ejecutivo, no es colectivo en la Argentina. O sea, es un secretario de Estado. Ese es el nombre real de un
de un ministro, es el que asiste a la presidenta en un área en particular. O asiente al 100% y por lo tanto no hay ninguna división entre la responsabilidad de la presidenta y del canciller, o el canciller no está de acuerdo y en ese caso lo que tiene que hacer es renunciar, no lo va a hacer la presidenta. Entonces la presidenta nombra a alguien, corrige su designación, nombrando a alguien que tenga ese 100% de identificación. O sea que mucha responsabilidad también es del canciller. 100%. 100%. Diego, hay un tema que nos preocupa y nos vamos a apartar un poquito del plano internacional, que es el conflicto docente, ¿no? Que llega a todas partes y que mucho hay en lo discursivo de que los chicos, de que la educación, de que recuperar, y pareciera que en la práctica nada se lleva adelante. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que realmente es terrible lo que está pasando. Pensar en que hayan perdido un mes prácticamente de clase, 3,5 millones de nada chicos, más ni nada menos, ¿no? Es una barbaridad. No solamente eso, hay un porcentaje importante que además depende alimentariamente de las escuelas abiertas. O sea que eso es desde todo punto de vista gravísimo. Yo lo que no entiendo, uno lo puede ver desde muchas facetas, es que en los gremios docentes no se haya recurrido, y acá volvemos a la agenda internacional. A uno le sirve la agenda internacional para que los demás utilicen nuestras experiencias y nosotros utilicemos las de los demás. Seguro. Lo que se llama la experiencia japonesa. A ver, ¿cómo es? La experiencia japonesa industrial es la sobreproducción. La protesta es producir más que lo que producirían, que genera unos inconvenientes enormes en términos de stock. Claro. Es una presión extraordinaria. Sí, sí. Yo creo que los maestros deberían hacer lo mismo, deberían estar dando, además de su clase regular, manteniendo la discusión, que es totalmente legítima, por supuesto, pero dando clase y agregándole media hora con convocatoria a los padres. Entonces, imaginemos lo que sería la presión de tener el respaldo activo, media sesión de jornada compartida con los padres para tratar este tema en profundidad, la modificación profunda del esquema educativo, no solamente en términos salariales, sino de contenidos, y toda la comunidad docente, que centralmente son los alumnos y los padres, estando presentes rodeando a los maestros. Creo que esto sería muchísimo más eficiente y además estarían dando un ejemplo de civilidad extraordinario y tendrían un consenso, sin lugar a duda, unánime del país, no solamente de los bonaerenses. O con obligación que los papás vayan, ¿no? Porque hoy... Al menos la convocatoria, porque ellos no pueden obligar a los padres a ir, ¿no? Claro, pero lo que pueden decir es que hay media hora destinada a donde efectivamente los padres se sumen a los maestros y a los alumnos, en el caso de los más grandes, pero que efectivamente esa comunidad educativa, que son padres, maestros y alumnos, tengan un lugar de encuentro cotidiano, ¿no? Donde este conflicto se multiplicaría. Yo creo que sería de una gravedad desde el punto de vista de la presión extraordinaria, muy eficaz, y realmente sería un hecho muy notable que nadie cuestionaría, y al contrario, insisto, creo que tendrían el 100% del respaldo ciudadano. Diego, ¿qué culpa tiene la gestión, por una parte, o qué responsabilidad, no culpa, qué responsabilidad puede llegar a tener la gestión y qué responsabilidad puede llegar a tener el sector sindical o gremial o de los maestros? Baradel, diríamos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos entre Guatemala y Guatepeor, es decir, mal gobierno y mala dirigencia sindical. La combinación es lo que nos está pasando. Entonces uno no le puede... las responsabilidades son compartidas, y no hay un marco de resolución, por eso estamos frente a este fenómeno de que es una huelga que está declarada ilegal, pero no se descuentan los salarios, tampoco se dan clases, es prácticamente indescriptible lo que está pasando. Y nadie piensa en cómo recuperar los días perdidos, ¿no? Bueno, ya estamos, ya en este tiempo son absolutamente irrecuperables. Irrecuperables. Bien, volviendo a Irán, necesitamos esclarecer un hecho que para nosotros marcó, no digo un antes y un después, pero marcó un momento muy importante de nuestra historia reciente. Dentro de lo que son los caminos de solución y esta, equivocación como para volver a empezar, ¿no? Esto de del memorándum con Irán, ¿hay posibilidades de buscarle otra salida, Diego? Para aclarar nuestra situación interna, digo, ¿no? Nosotros no somos una superpotencia. Miremos lo que pasa en Crimea. Rusia ha tomado una actitud
inconstitucional en términos de la constitución de una nación, y el mundo ahí está medio azorado y al final de cuentas se toman algunas sanciones simbólicas, pero a veces es muy difícil, si uno, por supuesto, descuenta el camino de la guerra. Por supuesto. O sea, en el momento que uno quiere resolver razonablemente, pacíficamente los conflictos, hoy no hay todavía instituciones internacionales que garanticen una justicia universal, no hay órdenes ejecutivas. En algunas situaciones los poderosos pueden imponer su voluntad y más o menos dentro o no tan dentro del sistema internacional acordado, lo resuelven de facto, un poco de iure, etc. Aquí nosotros, sin lugar a duda, tenemos la limitación que no podemos imponer una verdad. Ahora, el informe Nisman, el informe del fiscal especial en el tema, yo creo que es enormemente esclarecedor de lo que efectivamente ocurrió, del marco de una política exterior iraní, más allá de la responsabilidad concreta. Cuando hay atentados suicidas, muchas veces es muy difícil encontrar a los responsables. Creo que el otro día, hace pocos días, lo escuché al presidente de mi propio partido, el PRO, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, dando una estadística que yo no conocía, que solo el 3 por 1000 de los delitos se pagan con condenas de cumplimiento efectivo en la Argentina. Si eso es la limitación dentro de nuestro propio territorio, pensar que podemos imponer a un tipo de atentado enmarcado en el terrorismo internacional, eso efectivamente es muy difícil. Gracias, Diego Velar. Gracias por la invitación. Pausa.